Mi apartamento era mi santuario. No era grandioso, pero era mío. Cada mueble, cada cuadro en la pared, comprado con mi propio dinero. A los 28 años, había trabajado duro para convertirme en consultora financiera, superando el caos económico que había marcado la mayor parte de mi infancia. Mis clientes acudían a mí porque podía desenredar presupuestos y dar sentido a las hojas de cálculo, pero irónicamente, nunca podía aplicar el mismo orden a mi familia. Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Los años que siguieron fueron un carrusel de intercambios de custodia y fiestas navideñas incómodas. Para cuando tenía 10, mi papá se había vuelto a casar, y su nueva esposa, Miranda, trajo consigo a una niña, Sophie. Mientras esperaba que yo fuera la gran chica, que entendía los sacrificios, Sophie se convirtió en el rayo de sol de la familia. Recuerdo cumpleaños en los que las lujosas fiestas de Sophie eclipsaban mis cenas sencillas. La narrativa siempre era la misma. Sophie aún es joven, cariño. Ella merece sentirse especial. Esas palabras grabaron una amarga verdad en mi alma. Mis sentimientos eran secundarios. A pesar de este favoritismo, intentaba ser la buena hija. Me había graduado con honores, conseguido un trabajo estable y me aseguraba de nunca pedir ayuda a mis padres. Ellos, por otro lado, no tenían problema en pedir la mía. Mamá me llamaba frecuentemente por sus cuentas pendientes, y papá a menudo necesitaba una mano con reparaciones del coche o proyectos en casa. Me decía a mí misma que estaba bien, estaba ayudando a mi familia. ¿No se supone que eso es lo que hay que hacer? Pero el equilibrio siempre había sido unilateral, y no fue hasta los últimos años que comencé a notar cuánto estaba cargando. Las excusas de mamá sobre gastos inesperados parecían sospechosamente frecuentes. Las solicitudes de papá siempre eran solo una última cosa, pero siempre había otra después de eso. Y Sophie, bueno, ella vivía la vida de alguien mucho más acomodado de lo que su trabajo a tiempo parcial en ventas al por menor debería permitir. Tenía bolsos de diseñador, citas semanales en el salón y vacaciones que hacían que mis escapadas económicas parecieran campamentos en el patio trasero. Los momentos que más dolieron fueron las reuniones familiares. Papá relataba las andanzas de Sophie con orgullo. Su nuevo novio, su último viaje a la playa, la forma en que tiene buen gusto para las cosas finas de la vida. Yo también estaba orgullosa de ella, de alguna manera, pero no podía evitar notar cómo nadie nunca me preguntaba sobre mis logros. Mi ascenso a consultora senior fue recibido con un gesto educado antes de que la conversación volviera a Sophie. La familia es estar ahí el uno para el otro, decía mamá a menudo, usualmente cuando pedía ayuda financiera. Y yo aparecía cada vez, porque yo era la responsable, la solucionadora, la red de seguridad confiable que todos daban por sentado. El apartamento estaba tranquilo aquella mañana de domingo cuando sonó mi teléfono. Era mamá, su voz estaba cargada de urgencia. Cariño, necesitamos tu ayuda, dijo, sus palabras apresuradas y temblorosas. Es tu mamá, no está bien, hemos tenido una crisis médica inesperada. No lo pediríamos, pero esto es serio. El pánico se entrelazaba en su voz, y sentí un nudo familiar apretarse en mi estómago. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Hay un procedimiento que necesita. Hemos agotado nuestras opciones, pero necesitan el pago por adelantado. Son $12,000. Sé que es mucho, pero no lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Mi mente corría, no tenía ese tipo de dinero simplemente guardado, pero tenía ahorros reservados para unas vacaciones de ensueño. Un viaje a Europa que había estado planeando durante años, una recompensa por todo mi arduo trabajo. Pero esto era familia. Transferiré el dinero, dije, suprimiendo un pinchazo de renuencia. Solo dame los detalles de la cuenta. El alivio inundó su voz. Gracias, cariño, eres una salvavidas, eres la única en la que podemos confiar. Al colgar, aparté la sensación de hundimiento en mi pecho. Me necesitaban, eso era lo único que importaba. Fueron 3 días después de que transferí los $12,000. La opresión en mi pecho se había aliviado un poco, sabiendo que había ayudado a mamá. No fue fácil renunciar a mis ahorros, pero la familia era lo primero. Eso es lo que me decía mientras cenaba en silencio, desplazándome por mi teléfono en busca de distracciones. Y entonces lo vi, era una foto en Instagram. Mi hermanastra Sophie, radiante con un vestido floral, de pie contra el fondo de una piscina infinita reluciente. Su pie de foto decía, Vibras de paraíso en Sun Haven Resort #vida lujosa. Mi pulgar se posó sobre la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Sun Haven Resort, ese nombre me sonó. Abrí mi portátil y lo escribí en la barra de búsqueda. Los resultados cargaron con imágenes brillantes de habitaciones opulentas, cabañas privadas y comodidades de 5 estrellas. Era el tipo de lugar con el que soñaba visitar algún día, un lugar donde una sola noche costaba más que mi alquiler mensual. No, susurré para mí misma, negando con la cabeza.
Tenía que haber un error. Hice clic en el perfil de Sophie y me desplacé por las fotos que había publicado en los últimos días. Ahí estaba ella, descansando en la playa, tomando cócteles y disfrutando de comidas extravagantes. En una foto, posaba con mis padres. Papá sonreía ampliamente, con una bebida en la mano, mientras mamá, que se suponía que se estaba recuperando de su crisis médica, parecía despreocupada con gafas de sol grandes. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Mi respiración se aceleró mientras las piezas encajaban. Los $12,000 no eran para una emergencia médica. Estaban financiando esta lujosa escapada. Sentí que mi estómago se revolvía mientras hacía clic en la sección de comentarios. Amigos y conocidos elogiaban lo hermoso que se veía el resort y lo afortunada que era Sophie de tener una familia tan amorosa. Un comentario llamó mi atención: los viajes en familia son los mejores. ¿Se lo merecen? ¿Se lo merecen? La traición me golpeó como una ola, quitándome el aire de los pulmones. Mis padres, mi propia carne y sangre, me habían mentido. Me habían mirado a los ojos, bueno, por teléfono, y me habían manipulado para que entregara mis ahorros duramente ganados. ¿Para qué? ¿Una vacación de lujo para Sophie? La ira burbujeaba bajo la superficie, caliente e implacable. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían explotar mi confianza de esta manera? Llamé a mamá de inmediato, con las manos temblando de furia. Ella contestó al tercer timbre, con una voz alegre. Cariño, ¿cómo estás? Explícame esto, respondí bruscamente, apenas pudiendo mantener mi voz firme. Acabo de ver las fotos de Sophie. ¿Están en Stonehaven Resort? El silencio al otro lado era ensordecedor. Cariño, no es lo que piensas, finalmente dijo, su tono cambiando a defensivo. Necesitábamos un descanso, ha sido muy estresante últimamente. Me dijiste que necesitabas el dinero para una emergencia médica. La interrumpí, mi voz subiendo. Vaciar mis ahorros por ustedes. Cancelé mis planes por ustedes. ¿Y ustedes están tomando margaritas en un resort de lujo? No fue una decisión fácil, dijo, con voz teñida de falsa remordimiento. Pensamos que era lo mejor para la familia. Sophie ha estado bajo mucha presión. ¿Sophie? Repetí, incrédula. ¿Esto fue para Sophie? ¿Qué hay de mí? Soy yo quien les dio el dinero. Soy yo quien se sacrificó. Estás reaccionando exageradamente, mamá replicó. No quisimos lastimarte, pero a veces tienes que pensar en el panorama general. La familia es lo primero, cariño. La familia es lo primero. Esas palabras, las mismas a las que me había aferrado durante años, ahora se sentían como una bofetada en la cara. Colgué sin decir otra palabra. Mis manos temblaban mientras miraba el teléfono. La traición ardía, pero debajo del dolor, una tranquila determinación comenzaba a formarse. Esto no había terminado. Después de la llamada, no pude dormir. La traición revolvía en mi estómago como ácido. Seguía reproduciendo las palabras de mamá. La familia es lo primero. Qué fácil le resultaba a ella robarme esa frase cuando necesitaba mi ayuda, pero ignorar lo que significaba para mí. Mi sacrificio no importaba, no en comparación con el ocio de Sophie. A la mañana siguiente, me desperté con círculos oscuros bajo los ojos y una abrumadora necesidad de respuestas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Fue la primera vez que me mentían, o había habido otros momentos que descarté como errores inocentes o coincidencias? Empecé a hurgar en viejos estados de cuenta bancarios. Mis padres siempre acudían a mí en momentos de crisis, y me di cuenta de que no tenía idea de cuántas veces les había transferido dinero a lo largo de los años. Los números sumaban rápidamente. $300 aquí por una reparación urgente del coche, $1,500 allá por emergencias del hogar. Totalicé las cantidades y sentí un agudo dolor en mi pecho. En los últimos 6 años, les había enviado casi $25,000. ¿Para qué? Decidí visitar más de cerca el Instagram de Sophie. Desplazarse por sus fotos fue como una bofetada en la cara. Había estado en innumerables viajes: Aruba, París, Santorini. Cada vez, usaba atuendos de diseñador y bebía de copas cristalinas, el tipo de estilo de vida que pensé que estaba más allá del salario de su trabajo en ventas al por menor. Con cada foto, mi ira crecía. No se trataba solo del dinero, sino del principio. Había trabajado tan duro para mis ahorros, planificando cuidadosamente mi presupuesto, soñando con el viaje a Europa que cancelé sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Sophie vivía una vida de lujo, financiada por mis sacrificios. Decidí confrontar a papá a continuación. Lo llamé esa tarde, sin molestarse con cortesías. Papá, necesito saber por qué me mentiste. ¿Mentido? Repitió, su voz cargada de falsa confusión. ¿De qué estás hablando? Los $12,000, respondí bruscamente. Dijiste que era para la emergencia médica de mamá, pero no lo era, ¿verdad? Están en Stonehaven Resort con Sophie ahora mismo. ¿Crees que soy estúpida? Papá soltó un suspiro pesado, como si él fuera la víctima en todo esto.
Mira, cariño, sé que estás molesta, pero no queríamos que sonara así. Necesitábamos un tiempo como familia para descomprimir. Mintiéndome, mi voz se quebró, me manipulaste para que te diera mis ahorros. ¿Sabes lo que significaba ese dinero para mí? Ahora, no hagamos de esto un gran problema, dijo, con tono desdeñoso. Es solo dinero, estás bien por ti misma, y pensamos que no te importaría ayudar. No cuando me mienten, respondí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Ni siquiera pensaron en lo que esto me haría, ¿verdad? ¿Cómo pudieron justificar esto? Porque eres responsable, dijo de manera directa. Siempre has sido la confiable, y Sophie, bueno, ella está pasando por mucho. Necesitaba esto. Sophie siempre necesita algo, escupí, dejando salir la amargura. Y yo siempre soy la que lo paga. Después de colgar, me di cuenta de lo profunda que era su manipulación. Para ellos, yo era solo la red de seguridad, el respaldo confiable que siempre decía sí. No podía dejar que esto continuara. En los días siguientes, formulé un plan. No iba a dejar que esto pasara. Si mis padres podían usarme como un banco, entonces era hora de cerrar esa puerta. El primer paso fue congelar sus cuentas. Como consultora financiera, les había ayudado a configurar su cuenta bancaria conjunta y el acceso en línea, lo que significaba que tenía todas las contraseñas. Inicié sesión y vi transacciones que hacían hervir mi sangre, cenas lujosas, compras en boutiques y paquetes de spa. Cambié las contraseñas y congelé la cuenta. La siguiente llamada llegó casi de inmediato. Era mamá, su voz aguda. ¿Por qué no puedo acceder a la cuenta? Hay un mensaje de error. La congelé, dije con calma. Hasta que me paguen, permanece congelada. ¿Qué? Gritó. No puedes hacer eso. Ese es nuestro dinero. Dinero que han estado gastando en vacaciones y lujos mientras me mentían, respondí. He terminado de ser tu cajero automático. Cariño, por favor, intentó, suavizando su voz. Estás reaccionando exageradamente. Lo solucionaremos. Solo desbloquéala y hablaremos. No, mamá, hablaremos cuando recupere mi dinero. Hasta entonces, puedes explicarle a Sophie por qué su spree de compras ha sido interrumpida. Colgué, sintiendo un destello de satisfacción por primera vez desde que comenzó esta odisea. No se detuvo ahí, reuní recibos, estados de cuenta bancarios y correos electrónicos, creando un archivo de toda la ayuda financiera que les había dado a lo largo de los años. Luego, lo envié a mi familia extendida. Incluí una explicación detallada del reciente engaño, con capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Sophie y la falsa emergencia médica. Las repercusiones fueron rápidas. Mis tías, tíos y primos, personas que siempre habían admirado a mis padres por sus supuestos sacrificios, estuvieron horrorizados. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar, no solo para mí, sino para mis padres. ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propia hija? Escribió un primo. Nos han estado engañando durante años, leía otro mensaje. Incluso Sophie no fue salvada. Me enteré por el rumor de que había tenido una discusión con mis padres, furiosa por la vergüenza pública. No lo lamenté. Por una vez, podían lidiar con las consecuencias de sus acciones. La reunión familiar estaba programada para una noche de sábado en la casa de mis padres. No se suponía que fuera algo especial, solo una de las cenas semirregulares que les gustaba organizar, una forma de mantener la ilusión de armonía familiar. Normalmente, habría puesto una excusa para evitarla, pero no esta vez. Esta vez, me presentaba armada con la verdad. Llegué justo cuando el sol se estaba poniendo, la casa brillando cálidamente en el crepúsculo. Parecía tan engañosamente serena, pero yo sabía mejor. Mi estómago se revolvía con una mezcla de nervios y adrenalina mientras aparcaba y salía del coche, agarrando una carpeta llena de pruebas. Dentro, la multitud habitual se había reunido. Mis padres estaban en la cocina, moviéndose con bebidas y aperitivos, sus voces alegres. Sophie descansaba en la sala, riendo con un par de primos mientras desplazaba su teléfono. La escena era tan normal, tan maddeningly normal, que casi me hizo dar la vuelta y marcharme. Pero entonces vi la funda del teléfono de Sophie, un diseño personalizado con una foto suya, junto a la piscina en Sun Haven Resort, y mi determinación se solidificó. «Ah, ahí está mi chica», exclamó papá al entrar en la habitación, su sonrisa amplia como si nada hubiera pasado. «Te hemos echado de menos». La audacia casi me hizo atragantar. Forcé una sonrisa y acepté una copa de vino de mamá, quien me besó en la mejilla como si no me hubiera mentido a la cara días antes. Nos sentamos a cenar poco después. La mesa estaba llena de comida, el ambiente animado, voces superpuestas en risas y charlas. Esperé pacientemente el momento perfecto. Entonces, Sophie, dije casualmente, interrumpiendo una conversación que ella tenía sobre sus planes para la próxima temporada de vacaciones. ¿Cómo estuvo Sun Haven Resort? Escuché que es hermoso. La habitación se quedó en silencio.
El tenedor de Sophie se congeló a mitad de camino hacia su boca, sus ojos dirigiéndose a mamá y papá. Parecían igualmente sorprendidos, sus máscaras alegres deslizándose por un segundo antes de que mamá forzara una sonrisa. Ah, estuvo encantador, dijo Sophie con hesitación, su voz un poco defensiva. Muy relajante. ¿Por qué? Bueno, dije, recostándome en mi silla, es solo que no me di cuenta de que las vacaciones familiares ahora se financiaban con emergencias médicas. ¿O es esa solo una nueva técnica creativa de presupuestación que han inventado? La cara de Sophie se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Oh, no finjas que no sabes, respondí bruscamente, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. Los $12,000 que le di a mamá y papá, el dinero que pensé que era para un procedimiento que salvaba vidas, fueron para financiar tu pequeña escapada de lujo. ¿Pensaron que no me enteraría? La mesa estalló en caos. Los parientes jadeaban, intercambiando miradas de shock. Papá se puso de pie, su rostro rojo. Eso es suficiente, joven. Este no es el lugar para... Oh, creo que es exactamente el lugar, interrumpí, poniéndome de pie también. Mi corazón latía con fuerza, pero no lo dejé ver. Todos merecen saber lo que realmente ha estado pasando. Saqué la carpeta de mi bolso y la golpeé sobre la mesa. Estos son los registros de cada dólar que les he enviado a lo largo de los años. $25,000, para ser exactos. Y esta vez, cruzaron la línea. Mamá parecía que iba a desmayarse. Cariño, por favor, no hagamos esto aquí. No, hagámoslo, dije fríamente. Hablemos sobre cómo me han estado usando como su cajero automático personal mientras me mentían. Hablemos sobre cómo Sophie ha estado disfrutando de vacaciones y ropa de diseñador a mi costa. Hablemos sobre cómo me han hecho sentir que les debo todo cuando todo lo que han hecho es tomar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis primos miraban a mamá y papá, sus rostros una mezcla de incredulidad y disgusto. Sophie se quedó congelada, sus ojos pegados a la carpeta, como si las pruebas pudieran explotar en su cara. Papá finalmente rompió el silencio. No queríamos que esto se saliera de control, dijo, su voz baja, casi suplicante. Solo estábamos tratando ¿De qué? Interrumpí. ¿Priorizar a Sophie, como siempre han hecho? ¿Seguir usándome hasta que no quedara nada? Noticia de última hora, he terminado. Mamá extendió la mano sobre la mesa, sus ojos brillando con lágrimas. Lo sentimos. No nos dimos cuenta de cuánto te hería. No, no les importó cuánto me hería, corregí, alejándome de su toque. Si les hubiera importado, no lo habrían hecho en primer lugar. Y ahora, van a enfrentar las consecuencias. Me dirigí a mis parientes. Ellos no merecen su simpatía. Me mintieron y me usaron durante años. Si me lo han hecho a mí, ¿qué los hace pensar que no lo harían con ustedes? Con eso, agarré mi bolso y salí, dejando atrás un silencio atónito. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara, y sentí que las lágrimas comenzaban a caer. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza o traición, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en años, me sentía libre. En las semanas siguientes a la cena, las repercusiones fueron exactamente lo que esperaba. Mis padres llamaban constantemente, dejando mensajes de voz frenéticos que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones feroces. Los ignoré todos. Por una vez, dejé que sus súplicas cayeran en oídos sordos, tal como las mías tantas veces antes. La noticia se propagó rápidamente por la familia. Mis tías y tíos, una vez defensores acérrimos de mis padres, comenzaron a verlos de una nueva manera. Dejaron de asistir a las cenas y rechazaron invitaciones. Las publicaciones llorosas de mamá en Facebook sobre ser mal interpretada fueron recibidas con un silencio ensordecedor. El Instagram de Sophie, antes un desfile de lujo e indulgencia, quedó inactivo. No sentí culpa por cortarlos. Me habían quitado suficiente, mi dinero, mi tiempo, mi confianza. Ahora, finalmente, lo estaba reclamando todo. Mi apartamento volvió a ser un santuario, ya no invadido por llamadas constantes de ayuda o viajes de culpa manipuladores. Empecé a enfocarme en mí misma de maneras que antes no me había permitido. Con el dinero que ya no enviaba a mis padres, finalmente pude planear el viaje con el que había soñado durante años. 2 meses después del estallido, estaba en el borde del Sena en París, observando las luces de la ciudad danzar sobre el agua. Pensé en los años que pasé tratando de demostrar mi valía a personas que nunca me habían valorado realmente. Ese capítulo estaba cerrado ahora, y el alivio era indescriptible. En casa, prosperaba, conseguí nuevos clientes en el trabajo, ganando lo suficiente para reconstruir cómodamente mis ahorros. Por primera vez en años, tenía metas financieras que eran sobre mí, no sobre rescatar a alguien más de sus crisis autoinfligidas. Mis padres eventualmente dejaron de llamar, pero Sophie se puso en contacto una vez. Fue una conversación breve y torpe llena de disculpas a medias y excusas.
Insistió en que no sabía sobre el engaño y afirmó que se había sentido mal cuando se enteró. No me molesté en presionarla. ¿Cuál era el punto? Le dije que esperaba que aprendiera a mantenerse por sí misma algún día, y esa fue la última vez que hablamos. El cierre no fue perfecto. Hubo momentos en los que la ira resurgía, sin ser invitada. Pero con el tiempo, esos momentos se volvieron menos frecuentes. Me concentré en las personas que siempre me habían apoyado. Amigos que eran más como familia de lo que la mía lo había sido alguna vez. Una tarde, mientras tomaba café en mi balcón y admiraba una nueva pintura que había comprado para mi apartamento, me di cuenta de algo. El resentimiento que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. En su lugar, había una tranquila aceptación. El pasado era parte de mi historia, pero ya no me definía. Por primera vez en mi vida, era libre, y era feliz. Un año después, la vida se sentía completamente mía. Mi cuenta de ahorros estaba más saludable que nunca, mi carrera continuaba ascendiendo, y acababa de regresar de mi segundo viaje en solitario, esta vez a Japón. Cada viaje se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio tangible de cuánto había avanzado. Mis padres se habían mantenido distantes. De vez en cuando, recibía un correo electrónico o una actualización familiar reenviada, pero mantenía mis respuestas breves. La distancia no era solitaria, era pacífica. Había construido un círculo de amigos que se sentían como familia, personas que celebraban mis éxitos y estaban a mi lado sin condiciones. Una tarde, mientras tomaba té y admiraba una nueva pintura que había comprado para mi apartamento, me di cuenta de algo. El resentimiento que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. En su lugar, había una tranquila aceptación. El pasado era parte de mi historia, pero ya no me definía. Por primera vez en mi vida, era libre, y era feliz.